Bueno, vamos a continuar entonces con la serie, el estudio que estamos viendo en el Sermón del Monte. Sermón del Monte es el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Vamos a continuar haciendo este estudio en el Sermón del Monte. Y quiero empezar con una frase. Quiero empezar con una frase que es una frase muy colombiana, pero yo sé que en cada país de Latinoamérica tiene que haber una frase parecida. Nosotros en Colombia decimos que no se debe llorar sobre la leche derramada. Y cuando decimos que no se debe llorar sobre la leche derramada, queremos decir algo como, bueno, la leche se derramó, ya no vale la pena lamentarse por eso. Es una frase muy coloquial, es una frase que viene del campo, de los campesinos, cuando ordeñan la vaca. Y sé que en cada país tiene que haber una frase similar, una frase que dé una idea por el estilo. Bueno, es una frase que en algunos casos puede ser cierta. Puede ser cierto el hecho de no hay que lamentarse por lo que pasó, pero que también tiene un problema. Y el problema que tiene es que a veces sí hay que lamentarnos por las cosas que pasaron. A veces sí hay que dedicarse un momento a reflexionar qué fue lo que pasó para poder cambiar. Y el Señor hoy en el Sermón del Monte, en la bienaventuranza que vamos a ver hoy, nos va a hablar precisamente de eso. En la vida, y sobre todo en la vida espiritual, hay un momento para el lamento, hay un momento para el llanto. Esa es la bienaventuranza que veremos hoy en el versículo 4 del capítulo 5 y que ya leímos, que dice así: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Nuestro sermón se va a llamar el consuelo del llanto, y va a tener 3 puntos, con una introducción para recordar lo que venimos viendo, el segundo, el llanto por el pecado, y el tercero, el consuelo para el llanto. Hagamos una breve oración antes de empezar con el sermón. Señor, ahora estamos delante de tu presencia de manera especial y tú envías tus palabras para hablarnos a nosotros. Tú has prometido, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual la envías. Nosotros te pedimos hoy, Señor, que el propósito de tu palabra sea ayudarnos a comprender por qué necesitamos lamentar nuestras faltas, lamentar nuestros pecados y entender que solo tú ofreces consuelo. Solo tú tienes el verdadero consuelo para nosotros, para nuestras vidas. Obra, Señor. Yo solo puedo hablar, yo solo puedo tratar de dar a entender el pasaje, pero quien produce vida, quien produce iluminación espiritual, eres tú. Obra en cada uno de nosotros, en mí, para presentarlo claramente, en mis hermanas, para que su entendimiento sea iluminado y lo reciban. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Perdón. Recordemos, en lo que hemos visto en las bienaventuranzas, que Jesús está predicando en el monte a sus discípulos. Él ha empezado a predicar, están los discípulos que ha llamado, están las multitudes, son 2 grupos diferentes, y cuando Él empieza a enseñar, se sienta para enseñar, los discípulos pasan adelante para escuchar lo que Jesús tiene que decir. Y dijimos que en los montes, en la Escritura, cuando Dios habla sobre un monte, es para confirmar, pues para establecer una relación de pacto con su pueblo. Y eso es lo que Jesús está explicando, cuáles son los términos de su pacto, cuáles son los términos con los que Él se va a relacionar con sus seguidores, con sus discípulos. La vez pasada vimos la primera bienaventuranza y dijimos que las bienaventuranzas no son cosas que debemos hacer para ser felices, sino que la bienaventuranza describe
¿quiénes son aquellos que han sido recibidos por el Señor en su reino? ¿Quiénes son aquellos que han sido recibidos por el Señor en su reino? Dijimos que la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos decía que una muestra, una marca de que alguien ha sido recibido por el Señor, ha sido salvado por el Señor, es que reconoce que no tiene los recursos espirituales para presentarse delante del Señor, para decir, Señor, aquí estoy, tú me tienes que aceptar a mí porque yo soy así. Sino que reconoce, Señor, yo necesito la obra de tu Hijo para que tú me aceptes. Esa es la primera bienaventuranza, la pobreza en espíritu. La bienaventuranza de hoy está relacionada con esa. Como les decía, la primera bienaventuranza, la de los pobres en espíritu que ya vimos, trata con una parte mental. Es decir, yo reconozco que necesito la obra de Cristo. Necesito la justicia de Cristo. La segunda, la de hoy, trata con la parte emocional. Hay un lamento, hay un sentimiento, una emoción de que realmente estoy en una condición desesperada por fuera del reino. Necesito la obra del Señor. Hay un lamento por eso. Esto es importante. Obviamente nuestro Señor es un maestro de maestros, porque si solo nos quedáramos en la primera bienaventuranza, podríamos pensar, bueno, ya yo entiendo que necesito aceptar a Cristo y se podría quedar ahí, en una aceptación meramente mental, intelectual. Yo sé que yo tengo que aceptar a Cristo, pero no hay dolor. Jesús está complementando con esto, que aquellos que hacen parte de su reino no solamente reconocen que lo necesitan, sino que realmente se lamentan por ellos. Realmente lamentan su condición sin Cristo. Eso es lo que trata la bienaventuranza del día de hoy. Y vamos a ver entonces lo que significa la frase en el segundo punto. El lamento por el pecado. ¿Qué significa bienaventurados los que lloran? Lo primero que voy a decir es lo que no significa. Esta frase no quiere decir bienaventurados los cristianos tristes. Es decir, que uno es bienaventurado, que uno tiene la bendición de Dios por tener la cara larga. Eso no es lo que quiere decir la frase. La frase tampoco quiere decir bienaventurados los que se quejan por todo. Tampoco lo quiere decir entonces que la persona que se queja por todo, por el mucho sufrimiento que ha tenido en su vida, es la que Dios tiene que bendecir. No, no es lo que Jesús está diciendo. De hecho, uno puede sufrir, no siempre por causas buenas. Uno puede sufrir como consecuencia de pecados pasados y arrastrar las consecuencias al presente. Les pongo un ejemplo bíblico. David cometió adulterio con Betsabé y David tuvo que ver las consecuencias en su reino durante toda su vida de ese pecado. El sufrimiento que David tuvo que vivir se debió a causa de algo que él hizo. Entonces hubo sufrimiento en su vida, pero fue por algo que él hizo. Entonces sufrir en sí mismo no es marca, no indica que sea bienaventurado. Hay muchas personas no creyentes que sufren, que tienen sufrimientos muy grandes y muy fuertes. Entonces, ¿qué significa? Bienaventurados los que lloran. Significa, bienaventurados los que lloran por sus pecados. Bienaventurados los que se lamentan por sus pecados, que reconocen cuál es su estado pecaminoso sin el Señor. ¿Qué significa estar por fuera de la gracia de Dios? Que reconocen su condición sin Cristo. Eso significa ser bienaventurado al llorar. Es decir, no es solamente cuando estamos diciendo, Cristo es Dios, yo reconozco que soy un pecador, sino cuando uno dice, de verdad yo soy pecador.
De verdad, esa es mi condición. Y se lamenta por su condición. Miren, una de las barreras más grandes que yo encontraba cuando evangelizaba casa a casa en Colombia, era que uno le decía a la gente, tú eres un pecador. Ah, sí, todos somos pecadores. Es una manera de esquivar la realidad. Es una manera de decir, todos somos, como quitándole fuerza a lo que se está diciendo. Pero es que ser bienaventurado no es reconocer que todos somos pecadores. Las personas podrían llegar a reconocer que todos somos pecadores. El punto es quién eres tú. Te está hablando a ti. A que lamentes tu condición. Sí, yo soy pecador. ¿Eso qué significa? Significa estar por fuera del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Es cuando se trata de algo personal. Es un lamento personal. No es el estado del mundo. No es el estado de una nación. Es el estado mío. Mis pecados, mis faltas, lo que me coloca a mí por fuera de la gracia del Señor. Eso significa, eso es lo que debe provocar el lamento del que está hablando Jesús. Eso es lo que debe provocar el lamento del que está hablando Jesús. Cuando nos enfrentamos con nuestros pecados individuales, cuando nos negamos a excusarlos, cuando nos negamos a ponerle palabras bonitas para quitarle la gravedad, algo en lo que esta sociedad es muy experta, en adornar las cosas para que no sean ofensivas, para que no suenen tan mal. Es cuando llamamos pecado a lo que es pecado en nuestras vidas. Ese día de lamento, ese día en que reconocemos, sí, se trata de mí, es el día de la bienaventuranza. Es el día de la bendición divina. Ese es el día de la bendición divina. Ese es el día en que somos restaurados a la comunión con Dios. Ese es el día en que estamos seguros de que hemos entrado al reino. Ese es el día en que hemos vuelto, como dice la palabra, al pastor y guardián de nuestras almas. ¿Y qué sucede cuando nosotros reconocemos que esa es nuestra condición aparte del Señor? Cuando somos examinados por la palabra del Señor y decimos, sí, yo he pecado contra el Señor. Cuando decimos como el hijo pródigo, Padre, no merezco que me recibas en tu casa. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Cuando eso ocurre, y cuando el Señor nos recibe, gozamos de su bendición, nuestro corazón cambia. Y entonces, ese lamento por el pecado personal, ahí sí se empieza a convertir en un lamento piadoso por el pecado de otros. Entonces, ya empezamos a lamentar el pecado que vemos en las personas que nos rodean, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra ciudad, nuestra nación, porque ya hemos comprendido lo que es el pecado. El Señor siempre va a tratar primero con nosotros, antes de que podamos tener los ojos correctos para ver el pecado de los demás. El mismo Sermón del Monte lo dice. En el mismo Sermón del Monte el Señor lo dice, que ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga que está en tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El Señor primero nos hará notar nuestra condición para tener la vista correcta, para tratar con los demás. Y ejemplos bíblicos hay. Decía David en el Salmo 119, verso 36.
ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos, hablando de otros, no guardan tu ley. Jeremías, que fue llamado el profeta del lamento, el profeta llorón, decía también: ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara de día y de noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. Jeremías lamenta la condición de su pueblo. Y está tan desesperado que él dice: ¿quién me hace una casa en el desierto para irme allá y no mirar lo que pasa dentro de mi pueblo? Un hombre piadoso como Jeremías está desesperado en él. Él tiene la carga en él de lo que pasa con los demás. Y el mayor ejemplo es Jesús. Jesús era, tenga en cuenta esto, Jesús era sin pecado. Y como hombre sin pecado, él veía el pecado en su real magnitud. Él lo veía en su real magnitud. Nosotros tenemos restos de pecado en nosotros. Y nosotros no vemos el pecado en la magnitud real que tiene. Bueno, Jesús como hombre sin pecado lo veía tal cual como es. Tal cosa era así que una de las cosas que pensaba la gente era que Jesús tal vez era Jeremías resucitado. Dice en el Evangelio de Mateo. La gente pensaba que Jesús tal vez era Jeremías que había resucitado de los muertos. Cuando el Señor nos cambia nuestra mirada, nos cambia nuestros ojos, nos permite ver la condición de nuestra alma, entonces nos da nuevos ojos para ver la condición de los demás. Antes no. Ahora, ese es un mensaje que al mundo no le gusta y que lo rechaza. Porque hoy en día ser espiritual, y digo espiritual entre comillas, porque espiritual es una persona que tiene el espíritu, esto es espiritual entre comillas. Una persona que dice ser espiritual hoy en día, lo único que quiere es tener sentimientos de felicidad, de alegría, de paz, sin ser confrontada. Y el ejemplo lo tuvimos creo que hace menos de un mes. Lo que pasó con el Dalai Lama. Creo que todos tuvieron que haber visto la noticia. El Dalai Lama, porque lo grabaron en video, si no nunca se hubiese sabido. Máximo líder mundial de la espiritualidad. Lo encontraron en un video. Por respeto a mi hija no voy a decir haciendo qué. Con un niño. Con un niño. Y cuando le preguntaron, él no vio nada malo en eso. No vio ninguna culpa. Estamos hablando de uno de los líderes espirituales más importantes del mundo, el budismo. Esa es la espiritualidad que el mundo quiere. Una que no confronte, una que no lleva el lamento, una que no haga sufrir a la gente. Pero Jesús dice, tienes que sufrir. Como dice en el libro de Job, Dios tiene que abrir la herida y Dios mismo la tiene que cerrar para tratar con nosotros. Dios hace eso. Vivimos en un mundo que se ahoga en música a todo volumen, en alcohol, en drogas, para acallar los problemas que hay dentro de cada uno. Para mí es increíble ver en las mañanas, cuando los carros salen a trabajar, cómo tan temprano las personas necesitan estar consumiendo drogas. Es increíble. Es increíble ver eso. Mira, no ha pasado más de 2 horas desde que estás despierto. Eso lo único que habla es de una situación espiritual lamentable. Es de lo único que habla. Y necesitan una sustancia, un vicio, para sentirse en paz, para estar anestesiados realmente.
para estar anestesiados. Es vivir anestesiado, no es otra cosa. Esa es la espiritualidad que el mundo quiere. Miren, sorprende ver que han salido estudios hoy en día que dicen, que llegan a la conclusión de que el apóstol Pablo era bipolar. Porque es que no es posible experimentar lo que Pablo dice que experimentó. Eso solo le pasa a personas bipolares. De John Wesley decían, padre del metodismo, decían que era un lunático, que estaba loco. De Martín Lutero decían era un psicótico. Y dicen que es un psicótico. Porque la realidad es que nadie quiere ser confrontado y llegar al punto de tener que lamentar su propia condición. Esa es la realidad. Y es la historia desde el jardín. Adán, ¿qué hiciste? Fue Eva. Eva, ¿qué hiciste? Fue la serpiente. Nadie quiere ser confrontado. Y en la iglesia ha entrado esto. ¿Ustedes no han escuchado eso de que un cristiano no puede estar triste? Eso es casi que una verdad. Un cristiano triste. ¿Cómo? Y se ha convertido en una práctica. Entonces ahora en la iglesia no se predica, no se habla acerca del pecado, de la necesidad del arrepentimiento, porque no podemos hacer que la gente se sienta mal. Tenemos que sentirnos mal para que el Señor nos dé su cura, para que el Señor sane nuestras almas. Porque solo cuando nuestra condición es visible, es clara y la lamentamos, sabemos entonces que necesitamos un consuelo, el consuelo del Señor. Antes no. Antes no ocurre eso. Y miren, saber por qué llorar y por qué reír es una marca de Cristo obrando en nosotros. Era como así. Muchas veces uno se ríe de cosas que no tiene que reírse. Y se lamenta por otras cosas que en realidad no hay que lamentarse. Nos lamentamos por una situación económica, teniendo las promesas del Señor. Nos reímos por algo que es malo, que le ofende al Señor, pero me provoca risa. Si nosotros queremos ver nuestra condición bienaventurada, eso ocurre cuando el Señor nos lleva a lamentarnos por las cosas que tenemos que lamentarnos, por nuestra condición pecaminosa delante de Él. Ahora, hay un ejemplo en la historia de este país. Voy a citarlo muy brevemente. Ocurrió hace muchos años. Había dos políticos, Daniel Crane y Gerald Stutz. Les doy los nombres para poder ilustrar mejor el ejemplo. Crane era de raíces conservadoras cristianas, Stutz era más liberal. Los dos cometieron un pecado parecido. Crane tuvo un encuentro con una pasante menor de edad. Stutz lo tuvo con un pasante menor de edad. ¿Entiende la diferencia? Cuando Crane es confrontado en la Cámara, le hacen un juicio político. Crane lloró y reconoció su pecado. Y cuando pidieron hacer las votaciones, él votó en contra de sí mismo. Es una persona que pecó, pero que reconoció que lo hizo. Cuando fueron con el otro, con Stutz, se justificó, dijo que lo estaban persiguiendo por ser gay,
Además dijo que el pasante, tenía 17 años, entonces ya estaba dentro de la edad de consenso. Entonces no era grave. Ya a los 17 puede haber una relación consensuada, decía él. Y cuando hicieron las votaciones, él no votó. La reflexión que hizo una persona, Thomas Russell, fue: los dos cometieron una falta parecida, pero hay una diferencia entre los dos. El primero se lamentó y reconoció lo que hizo mal. El otro no. Y entonces él dejó una frase que dice: hay una cosa peor que el pecado, y es no reconocer el pecado. Solo hay una cosa que es peor que el pecado, y es no reconocer el pecado. Cuando reconocemos el pecado, entonces estamos en el reino. ¿Por qué? Ahí va el último punto. Recuerden lo que la frase dice, la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Qué pasa con el que llora y se lamenta? Será consolado. Esa es la promesa. La promesa es que recibirá consuelo. La promesa es que recibirá consuelo, y de parte de Dios mismo. Es un consuelo inmediato. Cuando dice será consolado, no quiere decir que sea futuro. Es un consuelo inmediato que Dios va a obrar en los que se lamentan por su condición. El consuelo del que habla Cristo, dicho brevemente, consiste en dos cosas. El primero es el perdón. Es el primer consuelo que Dios da, el perdón. El saber y el entender que si venimos a Cristo lamentándonos por nuestra condición, vamos a recibir perdón. No la condición de los demás, la nuestra. Vamos a recibir perdón. Esa es la primera. El perdón es el consuelo fundamental que Dios da. El segundo es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo así? El consuelo que Dios obra no es solamente un consuelo frío que se lee en la Biblia. Es un consuelo que el Espíritu Santo obra en el corazón. El Espíritu Santo, nos dice la Escritura, nos da ese testimonio de ser hijos de Dios. Cuando nosotros venimos en nuestra condición y nos lamentamos por nuestros pecados, algo de lo que Dios hace cuando ocurre ese momento es que el Espíritu pone convicción de perdón. Esa es la primera promesa. Nos da testimonio o nos recuerda de que le pertenecemos a Dios, que somos de Él. Entonces, este es un consuelo poderoso, porque no se trata solamente de, en este libro dice en alguna parte que Dios perdona, sino que hay un testimonio real dado por la tercera persona de la Trinidad de que ese perdón es nuestro, es para nosotros. Y la segunda del Espíritu es que Dios obra en aquellas cosas que nos llevan a lamentarnos. ¿Cómo así? Si a mí lo que me lleva a lamentarme, poniendo el ejemplo de algún pecado en particular, si a mí lo que me lleva a lamentarme es mi arrogancia, es mi egoísmo, la promesa no es solo de que Dios me perdona, sino que Dios obra dentro de mí para cambiar eso, para transformar eso. Santificación. Ese es el segundo consuelo que Dios hace. Él santifica
quita las causas, trata con el pecado que me aflige, que me entristece. Dios hace eso. Él trata con las obras de la carne y en cambio, ¿qué nos da? Fruto espiritual, fruto del Espíritu. Produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Al tiempo que trata dando muerte a esas obras de la carne, a esos pecados que están en nosotros. No solo mata lo viejo, sino que da lugar a lo nuevo. Eso es consuelo. Ese es el consuelo que Dios da. El consuelo de Dios no son palabras huecas, no son solamente palabras bonitas, es una obra real que ocurre en el corazón de las personas. Él consuela. Él consuela, Él transforma. Él transforma. Por la gracia suya, Él transforma. Porque Él quita lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Él quita lo viejo, aquello que nosotros mismos no podemos quitar, ni podíamos quitar, para darle lugar a lo nuevo. Esa es su obra en nosotros. Esa es su obra en nosotros. De manera que esos pecados viejos pasan al olvido. Hacen parte de una vieja vida para dar lugar a lo nuevo. Ese es el consuelo que Dios da a los que se lamentan de su condición. Ese es su consuelo. Gloria a Dios por eso. Porque si su consuelo fuera solamente Dios perdona, es un consuelo importante, pero yo no tendría evidencia dentro de mí de que realmente Él me perdonó. Es cierto que ser perdonado y ser santificado son dos obras diferentes. Pero ¿cómo entiende uno que ha recibido el perdón? Cuando hay un cambio, cuando el cambio ocurre. Las dos cosas son diferentes, pero están relacionadas. Cuando el cambio ocurre, ahí uno entiende que Dios perdonó. Porque si ocurrió el perdón, si ocurrió el cambio, ocurre el perdón. Dios te da testimonio seguro. Yo te perdoné. Y te estoy cambiando y te estoy transformando a mi imagen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y solo ellos serán consolados. Son los que han recibido la bendición de ser hechos hijos de Dios y ahora hacen parte de su reino. Termino con una última anécdota más. Charles Colson era un asesor del expresidente Richard Nixon. Richard Nixon fue el expresidente que vivió el caso del Watergate. Watergate fue un escándalo aquí en Estados Unidos y Nixon tuvo que renunciar. Colson era asesor en aquel tiempo y hizo parte del escándalo. Y Colson, Dios lo salva. Y él cuenta en su biografía, diciendo, el día en que yo entendí que no se trataba solamente de la sucia política, que no se trataba solamente del presidente que tenía, que no se trataba solamente de mis compañeros asesores de trabajo, sino que yo era el que estaba mal, yo era el malvado, yo fui el que participé de ese escándalo. En ese momento Dios me salvó. Cuando entendemos que se trata de nosotros, allí está la bendición de Dios para recibirnos en sus brazos, para perdonarnos y para transformarnos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por mostrarnos estas bienaventuranzas, por mostrarnos, oh Señor, que tú y solo tú
puedes traer un verdadero consuelo a la vida. Oh Señor, ¿de qué servirían palabras de ánimo, palabras de aliento, para seguir en los mismos problemas, para seguir en los mismos pecados, para seguir en las mismas cosas que traen dolor? Tú obras cambio, Señor. No solamente perdón, sino cambio, para que aquellas cosas que nos afligían no nos aflijan más. Ayúdanos, oh Señor, a aceptar el lamentarnos, a aceptar el lloro por nuestra condición, aún siendo ya tus hijos. Llorar por aquellas cosas que todavía sabemos que nuestras vidas no están bien, para que tú las cambies, tú las transformes y obres en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu santo nombre, oh Señor Jesús. Amén.